sin la grabación final. Pues bienvenidas a la clase. Vamos a empezar entonces. Tenemos hoy un tema también muy importante que es un poco histórico. Si se dan cuenta, es un tema histórico. Y pues vamos a empezar sobre lo que es lo más importante de la administración educativa en México. Y pues empezamos contigo, Viviana. No sé si nos quieras comentar algo. ¿De qué? ¿Sobre las bases legales? Sí, sobre la lectura, pues en sí. Bueno, pues yo lo que le entendí a eso, pues es cómo se ha ido modernizando la educación. En Ujú. la educación, o cómo han ido administrando más que nada los gobiernos las escuelas. Ok. Por ejemplo, antes pues igual no tenían computadoras, no tenían nada, no, nada de aparatos electrónicos y ahorita pues ya es nuestra base de, nuestra herramienta para impartir las clases, Claro. cómo ha cambiado con base a las leyes y todo eso que se va generando para la educación. Ujú. Ok. Muchas gracias, Viviana, no te preocupes. Sí, leemos ahí en el texto que pues nos pone desde antes de la revolución, ¿no? Y después de la revolución y qué es lo que pasa con esta transformación en este sentido de estas bases legales, poniendo, claro, desde el punto de vista del artículo tercero constitucional y la Ley Federal de Educación, ¿no? Y algunas otras instituciones, ¿no? Eh, Guadalupe, no sé si nos quieras comentar algo. Pues sería casi lo mismo que mi compañera Vivi, Ajá. porque la gestión educativa supuestamente dice que viene aproximadamente unos 30 años atrás Uh-huh. y que pues ha ido evolucionando y también se volvió un poco más humanitaria, académica, institucional. Uh-huh. Podría decirse que antes se consideraba como una idea empresarial o mercantil Uh-huh. o conocido también como el comercio de la educación, porque no todos tenían el derecho de estudiar, sino ciertas personas con rangos económicos. Uh-huh. Ok. Ok, muchas gracias, Guadalupe. Has tocado unos temas muy importantes. De hecho, hasta la fecha, ¿no? No sé si ustedes ya vieron en las clases anteriores, en los cuatrimestres anteriores, en política educativa de México, que está muy ligado a la administración, esta parte de la ley educativa del 2013, ¿no? Que en cierto sentido se pretendía de manera muy por encima, digamos, modificar ciertas leyes para que los profesores estuvieran precisamente más atados a ciertas cuestiones punitivas que daban precisamente a el profesor menos libertad de poder trabajar, ¿no? De poder hacer su actuar docente. Y en ese sentido, como bien lo dices, en esta idea mercantilista de la educación, se quería privatizar la educación en el todo, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que la educación es un gran negocio, por eso es que hay también muchas escuelas eh, que son privadas, ¿no? Ahora, en este sentido de escuelas privadas y de escuelas públicas, no quiere decir que las escuelas privadas tengan más calidad educativa y las escuelas públicas tengan menos calidad educativa. Lo que pasa es que las escuelas privadas, en el sentido de ser privadas, pues te cobran una cuota que les deja a ellos ganancias, altas ganancias, y otra parte de la cuota es precisamente para eh, pues hacer parte de esto que la administración educativa en México tendría que ser, ¿no? Que es ver esta, esta transformación de la educación de calidad, ¿no? Por ejemplo, en infraestructura, por ejemplo, en los profesores con esta actualización docente, ¿no? Esta profesionalización de los docentes para que eventualmente también la profesionalización de los alumnos o la calidad educativa de los alumnos fuera, digamos, la mejor posible, ¿no? Fernando Sabater
Fernando Savater, él tiene una cita que aquí la voy a leer textualmente. Dice: la educación nunca es un asunto privado, siempre es un asunto público, porque el efecto de la buena o mala educación es social y no alcanza a todos, ¿sale? Y nos alcanza a todos. En ese sentido, aunque la educación sea privada, aunque la educación tenga un rango privado, nunca va a ser privado en el sentido de que nos alcanza a todos, ¿no? Es muy bueno entonces en el caso de México entender que tenemos una institución o un espacio educativo donde se administra este proceso educativo, ¿no? Es decir, el Estado como tal es el que administra esta parte educativa. Claro, dentro de esta parte educativa existe también estas políticas educativas, ¿no? En ese sentido, el Estado como nación, el Estado como federación, administra de manera general o de manera federal a la educación. En este caso, en este periodo administrativo específicamente, el que entra como máximo representante de la educación en México fue el compañero Moctezuma, ¿no es cierto? Es el que empezó a hacer sus investigaciones y estuvo con todos los compañeros para ver qué es lo que se necesitaba dentro de la educación, y es el que echó atrás la reforma educativa del 2013, ¿no? Apoyada, claro, por el gobierno federal. Y hace algunos meses este compañero Moctezuma tuvo que asumir otro cargo, y entonces se le da el cargo de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal a la compañera Delfina Gómez, me parece, ¿no? Pero la compañera Delfina Gómez es la secretaria de Educación estatal, digo federal, en ese sentido es la que con los compañeros secretarios de educación estatales van a conformar un equipo para que entre todos ellos puedan responsabilizarse con respecto a la planificación, a la organización, a la supervisión y finalmente a la financiación del sistema educativo nacional, ¿no? Es decir, se trata de que entre todos ellos realicen esta organización de servicios y de acciones educativas que van a estar reguladas por el Estado. Pero en ese sentido, la que toma las decisiones federales es la compañera Delfina, pero no puede tomar decisiones estatales en el sentido de que no conoce el contexto. Los que conocen el contexto estatal son precisamente los secretarios de Educación estatal, ¿no? Y en ese sentido, en esta comunicación entre los espacios educativos o entre los diferentes niveles educativos, cuando se conjuntan, cuando se digamos tienen sus reuniones para realizar algunas mejoras educativas, es precisamente cuando se posibilita el ejercicio del derecho universal de la educación, ¿sale? En este sentido, este derecho educativo nos da la pauta o nos apoya en este sentido de estructura y de la vida social. Es decir, dentro de la escuela es donde se tiene posibilidad de trabajar con la conducta, ¿no? O con el pensamiento de los estudiantes. Ahora, también necesitamos tener un pensamiento educativo que esté alimentado por conocimientos científicos y también cotidianos del lugar en donde nos encontremos. Esto es un gran logro del conocimiento o de la enseñanza-aprendizaje. Es decir, la administración educativa, desde los tres puntos, digamos,
o desde los 3 escaños, desde la federal, desde de lo estatal y desde lo local, desde esos 3 puntos se ponen de acuerdo para que puedan bajar los recursos, las estrategias, o puedan ver qué es lo que se necesita financieramente en los espacios donde se está trabajando, ¿no? Y una buena comunicación de estos 3 niveles va a ser precisamente junto con la educación, o dentro del sentido de la educación, es decir, estos niveles deben de funcionar para que eventualmente la educación sea de calidad. Y en este sentido, la educación es el pilar, ¿no? Es el pilar de desarrollo de la nación. Es decir, donde se pueden generar estas condiciones que nos van a dar esta conciencia social, ¿no? En ese sentido, el proyecto educativo que debería de tener la institución en el sentido de la administración de la educación debería ser, con respecto a sus instituciones, el de administrar, el de organizar, el de preparar los conocimientos, ¿no? En este sentido de los entramados locales y de los entramados globales. Es decir, no solamente buscar este entrar cotidiano a lo local, no solamente los saberes locales, sino también construirnos en estos saberes globales para estar precisamente más preparados y manejar en ese sentido el conocimiento en ambos sentidos. Es decir, no despreciar los conocimientos propios, pero tampoco dejar de lado los conocimientos globales, ¿no? Que son precisamente la puerta hacia pues al conocimiento mundial, ¿no? También dentro de este proceso administrativo, ¿no? Es importante esta potenciación de las relaciones de lo público y de lo privado, ¿no? Es decir, que podamos trabajar en este sentido para que podamos alcanzar precisamente estos valores dentro de la sociedad, ¿no? Les decía, el sistema político mexicano, o el sistema administrativo mexicano, o el sistema educativo político mexicano, viene precisamente desde la Constitución de Cádiz, pero ya no vamos a ver esa historia, ya la tenemos aquí, ya la hemos leído. Con Benito Juárez es cuando precisamente se divide la educación y se tiene como una secretaría independiente, ¿no? Y ahora nosotros ya tenemos la llamada Secretaría de Educación Pública, ¿no? Nos damos cuenta que hay muchas transformaciones en este proceso educativo, ¿no? Con Vasconcelos precisamente y no recuerdo ahorita el presidente, es cuando se empieza realmente a buscar esa autonomía de la educación, ¿no? Es decir, que ya no esté vinculada al 100% al Estado, es decir, manejada por el Estado, sino que pertenezca al Estado, pero que sea principalmente parte de lo educativo. Ahora, saltándonos esta parte histórica, que no está por demás que le demos una buena leída, ¿qué es lo que hace la administración educativa? ¿A qué se requiere? ¿Qué es lo que necesita o cuál es su función principal, ¿no? Pues la función principal del Estado, de la administración educativa, es precisamente administrar esos recursos financieros,
esos recursos, digamos, de personal, o esos recursos humanos, esos recursos estructurales o esos recursos de infraestructura dentro de las instituciones, esos recursos también con respecto a los programas o los planes y programas que se van a estar trabajando en las instituciones, o también en ese sentido administrar qué es lo que necesita un país o nación para su superación en, digamos, en el sentido de los tiempos que están viviendo, ¿no? Ahora, es muy importante también que el Estado pueda administrar no solamente esos recursos que tienen que ver más con los dineros, sino también los recursos humanos, en el sentido de que nosotros como profesores y profesoras, en ese aspecto de generar una educación de calidad, ¿no?, necesitamos también estar profesionalizados, es decir, generar precisamente esa actualización docente o esa profesionalización docente. En consecuencia, nosotras que estamos trabajando para obtener este grado docente, digamos que nos estamos profesionalizando porque es nuestra carrera, ¿no? Pero bueno, yo no sé, les preguntaría a ustedes cuántos de nosotras en el bachillerato o en la, pues sí, en el bachillerato es, digamos, el lugar donde se ve más, más claramente, cuántos de mis profesores en el bachillerato eran docentes de profesión, ¿no? O solamente eran licenciados en algo o ingenieros en algo, ¿no? Que en ese sentido ahí sí se debería de trabajar dentro de la administración educativa. Es decir, en este sentido de la profesionalización y de la calidad educativa, deberíamos de tener en nuestros bachilleratos pues gente con conocimiento técnico, es decir, biólogos, ¿no?, o biólogas, ¿no?, licenciados en Derecho o licenciadas en Derecho, pero que además de tener esa licenciatura, también tuvieran un conocimiento básico de pedagogía, ¿no?, o también hubieran estudiado pedagogía. Y en ese sentido, no, no pasa así en nuestros espacios, sobre todo en nuestro territorio, que es Puebla. Naye, ¿ibas a comentar algo? No, solamente le iba a decir que ya llegué a clase. Ok, muchas gracias. En ese sentido, para ir acotando, en Cuba, por ejemplo, los cubanos estudian o tienen mucho cuidado con esta parte de a quién van a poner o quiénes son los que van a compartir el conocimiento dentro de los espacios educativos a los que nosotros o nuestros hijos están yendo, ¿no? En ese sentido, se exige que en el sentido cualitativo se exige un porcentaje, por ejemplo, para aquella persona que va a dar matemáticas o va a dar las ciencias exactas, es decir, va a trabajar con las ciencias exactas y entonces se le exige un puntaje de 93, por decir algo, ¿no? Entonces, este muchacho que va a estudiar, o esta señorita que está estudiando ciencias exactas, llámese matemáticas, física, álgebra, es decir, cálculo, debe de tener para ser egresado un porcentaje de 93%, ¿no? Pero también existe el profesor o la persona que va a estudiar para ser profesor, pero también de ciencias exactas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a esta persona, a este otro profesor, se le exige un puntaje de un 97%, ¿no?
Bueno, entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué se le exige menos a esa persona que se va a dedicar a investigar, ¿no? Va a hacer investigaciones y se le exige un porcentaje menor. ¿Por qué se le exige entonces un porcentaje mayor a aquella persona que va a dar clases, ¿no? Pues precisamente porque se le da mucha importancia a este cambio del ser humano. Es decir, yo como profesor tengo que o debo de tener un nivel más alto, además vinculado a la pedagogía, para que me permita entonces buscar las herramientas, buscar las estrategias, buscar las metodologías que me permitan entonces ver a las matemáticas como una materia que no es como la vemos todos, ¿no? Es decir, como, ay, qué horror, matemáticas, de matemáticas no me hables porque yo he tenido malas experiencias, etcétera, ¿no? En ese sentido, ojalá y pasara lo mismo en nosotros, nuestro país, ¿no? Es decir, dentro de nuestros bachilleratos hay muchos de los compañeros que no han estudiado una licenciatura en pedagogía y están frente a grupo, ¿no es cierto? Y entonces lo que pasa ahí es que precisamente se repite el conocimiento que viene en el libro, pero no hay de ninguna manera esas estrategias, esas metodologías, ¿no? Esas didácticas, esas formas didácticas para que precisamente haya un aprendizaje más significativo, ¿no? O exista una calidad en la educación. Ahora, no quiero decir que el compañero o la compañera que no tiene una licenciatura en pedagogía no sea muy buen docente, ¿no? Porque hay muchos de los compañeros que no han estudiado docencia, sin embargo se han preocupado en ese sentido por esta mejora continua, por esta adquisición de competencias en buscar las herramientas o las estrategias para que puedan hacer su labor docente de la mejor manera, ¿no? Es decir, están apasionados por lo que están haciendo. También es cierto que el gobierno, o en este sentido la administración educativa, tendría que buscar a estos espacios o estos lugares para profesionalizar a los compañeros o a las compañeras, es decir, que hubiera este proceso de profesionalización, en ese sentido de ir buscando la calidad de la educación, ¿no es cierto? Ahora, también podemos ver que quizás habrá alguno de nosotros o alguna de nosotras que, aunque ha estudiado pedagogía o ha estudiado una carrera afín a la misma, no tenga esta intención apasionada de enseñar, ¿no? Sino quizás está ahí porque, bueno, no pudo hacer otra cosa. Es decir, lo que tiene que hacer el Estado en este sentido de la administración educativa es administrar cada uno de los recursos, tanto financieros, tanto humanos, tanto de infraestructura, tanto de planes y programas, ¿no? Como de todo lo que tenga que ver con la educación. Bien, no sé si ibas a comentar algo, Nayi. No, profe, es que le moví. Ok, no importa, gracias. Bien, no sé si me he explicado hasta acá con respecto a este apartado. ¿Alguien Sí, quisiera? todo claro. Ok, ya. Muy bien, muchas gracias, compañera Vivian. Bueno, en ese sentido, solamente para finalizar y ir acotando, la administración educativa también tiene que ver con nosotros, ya lo habíamos visto en otros espacios o en otra clase, donde también necesitamos buscar estas herramientas que me permitan entonces a mí avanzar en esta educación de calidad, ¿no? Es decir, la educación de calidad no forzosamente tiene que ver con la obtención de buenas calificaciones, sino con la obtención de buenos conocimientos. Es decir, dar un conocimiento, hacer una administración educativa para la vida, a su vez en niveles superiores. En ese sentido, y finalizando,
entendiendo que la educación es el pilar fundamental para la sociedad en la actualidad, es decir, nosotros en la actualidad, necesitamos entonces buscar esta educación de calidad. ¿En qué sentido? En el sentido de ir mejorándola, pero también de ir exigiendo a otros espacios o en estos espacios que se supone nos deben de dar ese soporte, ¿no? Es decir, pongamos un ejemplo, CONAFE y una escuela pública, ¿no? ¿Qué pasa con CONAFE? Les pagan poco a los compañeros de CONAFE, es cierto, no son pedagogos, pero les dan ciertas clases introductorias o propedéuticas de cómo hacer su planeación, de cómo intentar compartir el conocimiento de esta parte de de poder unir todas y cada una de las materias, ¿no? Y en general les apoyan para que puedan ellos o ellas llegar a las comunidades e implementar la educación, ¿no? En este sentido de la transversalidad de las materias y de la unión de las mismas, etcétera. Sin embargo, no tienen un pago o una remuneración económica buena, ¿no? Bueno, creo que ni los profesores ni las profesoras, ¿no? Que tienen plaza, tienen un pago, digamos, como apoyo, ¿no? En ese sentido, es nuestra responsabilidad como docentes o como profesores, ¿no? Exigir a nuestras autoridades que se reconozca la profesión de docente como una de las profesiones más importantes dentro del país, porque somos nosotros o somos nosotras las que compartimos ese conocimiento, ¿no? Para que el país o la nación esté a la altura de los tiempos que nos abaten, ¿no? Es decir, generar estas oportunidades o generar estos espacios y exigirlos, ¿no? No solamente que seamos carne de cañón para cuando alguien viene y nos pide su ayuda para ser secretario, para hacer no sé qué en otros espacios, sino que ahora ya con esos cargos nosotros también tenemos la necesidad de exigir a estas autoridades educativas que cumplan en este proceso de aportar a la calidad educativa. En conclusión, la administración educativa es importante en nuestro país, ¿no? Porque administra estas políticas educativas que se trabajan dentro de las instituciones a nivel macro y a nivel micro, es decir, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local. Y es su responsabilidad crear buenos planes de estudio, buenos mapas curriculares. También es su responsabilidad profesionalizar a los docentes, es su responsabilidad mantener a las instituciones en condiciones dignas, ¿no? Y es su responsabilidad también mantener financieramente a las instituciones. Y es importante que ellos administren todo esto, pero que esta administración llegue hasta nuestros espacios, ¿no? Anteriormente también existía, pero digamos que mandaban un porcentaje de cantidad para una escuela y finalmente la escuela recibía algo mínimo o algo raquítico, ¿no? Ahora, no sé si ustedes conocen estos programas de La Escuela es Nuestra, donde los que reciben el dinero son precisamente los padres de familia, porque son ellos los que saben qué es lo que hace falta dentro de la institución educativa. Y entonces ellos administran y ellos construyen, ellos ponen lo que hace falta y ya no recibe el director, ni recibe el supervisor, ni recibe el jefe de sector, ni recibe el subsecretario de educación, ni recibe otros niveles superiores, sino que viene directamente desde el gobierno federal a las manos de los padres de familia y ellos son los que trabajan con ese dinero. En ese sentido,
es cierto que la administración educativa, para que ésta se dé de la mejor manera, es necesario forzosamente que también nosotros y nosotras exijamos en su justo sentido que estos actos administrativos se cumplan como son. Bien, no sé si me expliqué con esta pequeñísima, ahora sí, relatoría. Sí, sí se entendió bien. Ok, bueno, le vamos a dejar ahí solo por esta ocasión, ¿no? Le vamos a dejar ahí, vamos a guardar el tema aquí. Les voy a comentar sus trabajos y pues bueno, una disculpa por no empezar bien a tiempo, pero pues, suelen suceder cosas que no están en nuestro alcance. Bien, vamos a tener la sesión 3, ¿no? Es la 1.3, es para qué se evalúa, ¿sale? Vamos a hacer un video explicación y el objeto de estudio de la administración educativa. También se realizará un video explicación, ¿sale? No sé si tengan alguna pregunta. Vamos a realizar el 1.3 y el 1.4 entonces. Sí, vamos a realizar dos, porque el 1.3 es de por qué se evalúa, es de la sesión 3, y el 2.1 es el de la sesión 4. Se me olvidó decirles eso, pero en estos dos, en el caso de el 1.3, ¿para qué se evalúa? Bueno, supongo que también ya en clases anteriores, en otros cuatrimestres, ustedes ya vieron este proceso de evaluación y cómo este proceso de evaluación es muy difícil de hacerlo, ¿no? Pero bueno, si es que nos tardamos más en digamos, en el compartir sobre evaluación, no pasa nada, pasamos esa otra lectura para la siguiente sesión, ¿sale? Bien, no sé si tengan entonces alguna duda o alguna pregunta. No, profe, ya no, tenía la misma duda que Vivi. Ok, bueno, pues entonces yo las dejo, muy amables, de verdad les agradezco, gracias por estar acá. Y pues bueno, qué bueno que pudimos hablar cuando menos un poquito con respecto eh, a esta lectura, ¿no? Yo me despido de ustedes, que tengan un excelente sábado. Si tienen la posibilidad, ya hay que descansar un ratito, todas las semanas de trabajo, entonces hay que descansar un rato, ver una buena película, irse con los familiares, ¿no? O disfrutar lo que queda de la tarde. ¿No? Cuídense mucho, un abrazo a todas y nos estamos saludando. Gracias, igualmente. Linda tarde. Igualmente, hasta luego, Viviana. Tarde. Hasta luego, Naye, gracias. Hasta luego. Nos vemos, Guadalupe, cuídate mucho.